Bueno, salud, compañeras y compañeros. El motivo de esta presentación es que ustedes tomen conocimiento de una reglamentación relativamente reciente, del 2007, el decreto 291 del 2007, complementado por el decreto 244 en el 2016, que nos otorga una serie de derechos a los trabajadores en el eje de lo que venimos sosteniendo desde hace décadas en nuestro movimiento sindical, la imprescindible participación de los trabajadores en todo lo que tiene que ver con la discusión de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Bien, estos dos decretos que estamos mencionando, el decreto 291 y el decreto 244, son la aplicación nacional, la reglamentación nacional del Convenio Internacional del Trabajo 155 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué sostiene este Convenio 155? La imprescindible, repito, la imprescindible participación de los trabajadores en todo lo que tiene que ver con la particular y especialmente la prevención de los riesgos presentes en los lugares de trabajo. Como sostiene el decreto 291 en su primer artículo, y se los voy a leer para que no quede en duda de la magnitud que esto tiene. La presente reglamentación establece las disposiciones mínimas obligatorias para la gestión de la prevención y protección contra los riesgos derivados o que puedan derivarse de cualquier actividad, sea de naturaleza comercial, industrial, rural o de servicio, y tenga o no finalidad de lucro. Y termina, en el artículo 18, establece las sanciones para el incumplimiento de esta reglamentación. Repito, una reglamentación que existe del 2007, que tenemos muy claro, tenemos muy presente, como van a escuchar a los compañeros de las distintas ramas de actividad, que el nivel de cumplimiento es bastante reducido y el nivel de contralor muy escaso, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿qué establece este decreto? ¿No? En cada lugar de trabajo debe de crearse un ámbito acordado entre empleador y trabajadores. ¿Para qué? Para todo lo que tiene que ver con la prevención de los riesgos del trabajo. Y establece una serie de principios que trascienden esta reglamentación: actuar sobre el riesgo en el origen, adaptar el trabajo al trabajador y no la inversa, etcétera, etcétera. O sea, una serie de cuestiones que hacen al centro y al meollo de lo que tiene que ver con la prevención, o sea, comprendida y entendida la prevención como la anticipación antes que pasen las cosas. En el caso concreto, ¿qué cosas? ¿No? Los efectos en nuestro estado, nuestra condición de salud, de la forma como trabajamos. Como PCNT, en nuestro 9º Congreso, hace ya más de una década, definimos que los efectos del trabajo en nuestro estado, nuestra condición de salud, no son ni castigo divino ni obra de la voluntad o la mala suerte. Son lógicas consecuencias de las decisiones que se toman a la hora de organizar el trabajo. Bien, ¿qué posibilidad nos da esta reglamentación? Nos da la posibilidad de discutir empleadores y trabajadores todo lo que tiene que ver en las decisiones que se toman a la hora de organizar el trabajo, privilegiando la defensa de la condición o el estado de salud de los compañeros. Eso no es menor, no es menor. Nosotros consideramos que esta reglamentación es un significativo avance. Uno puede cuestionarse que esta norma internacional, este Convenio Internacional del Trabajo, fue hecho ley en Uruguay por la ley 15.965 en noviembre de 1988 y que fue, reglamentada para toda la rama de actividad en el 2007, algunos años posteriormente, algunos años después. Se hizo una pequeña, una muy acotada reglamentación en el 96 para la industria de la construcción, cuando se creó el delegado de obra, pero bueno, acá cada uno puede
valorar por qué se demoró tanto en poner esta reglamentación que sin duda alguna reproduce aquello que se viene sosteniendo, ¿no? La importancia del rol de los trabajadores en lo que hace a opinar sobre la forma como se trabaja. Acá no tenemos más remedio que mencionar al fundador del moderno método científico, Galileo Galilei, que sostenía que no hay ciencia posible sin experiencia. Y en este tema de la prevención de riesgos del trabajo, nosotros los trabajadores tenemos la experiencia que muchas veces la pagamos con nuestra sangre, nuestro sudor y nuestras lágrimas. Algo que no es de descuidar. Bien, esta de reglamentación reconoce eso, nos da la posibilidad de participar. Pero más aún, nos da la posibilidad de participar y como sostiene, sería muy tedioso que les explicara y les leyera todos los artículos, el contenido. La idea es divulgar, difundir. Nuestro Instituto Cuesta Duarte pone a disposición de todos los sindicatos en todo el país instancias de capacitación específicas sobre el 291 y el 244. Pero hay que resaltar algunas cuestiones muy significativas. El artículo 14, inciso E, hace referencia a que los trabajadores, menciona el convenio 155, el artículo 5 de este convenio internacional de trabajo 155, que sostiene que los trabajadores podemos negarnos a realizar un trabajo si tenemos motivos razonables para creer que el mismo pone en riesgo nuestra vida o nuestra seguridad. Yo me puedo negar a hacer un trabajo. Mire, y no solo me puedo negar, sino que tengo una reglamentación que no solo legaliza el rol de los trabajadores en el tema salud y seguridad, sino que me brinda la posibilidad de negarme a realizar una tarea, como repito, como dice la norma, si tengo motivos razonables para creer que la misma pone en riesgo mi vida o mi seguridad. No es un tema menor. Segunda cuestión que nos parece importante, que eso lo estableció el decreto 244 en el 2016, que los representantes, los delegados de los trabajadores, los designa el sindicato. Y esto es bien claro, ¿no?, para reconocer y revalidar y reafirmar, más que revalidar, el rol que esta reglamentación le otorga a las organizaciones sindicales. El delegado de salud y seguridad, como que establece esta reglamentación, lo designa, no dice otra cosa, lo designa el sindicato. Si no hay sindicato en ese lugar, bueno, ahí se ve, le compete al Ministerio de Trabajo instalar un procedimiento para la elección de ese compañero. También ese delegado, y esto también es una cuestión lógica, ¿no?, ese delegado va a confrontar, intercambiar, discutir con los representantes de la empresa. Parece bien interesante y parece bien importante que ese compañero tenga elementos. El decreto 244 establece que ese delegado tiene 24 horas anuales de formación específicamente en salud y seguridad en el trabajo. No son temas menores, nos parece muy importante que los compañeros lo tengan presente, puesto que las normas que nos otorgan derecho a los trabajadores, si no son exigidas por las organizaciones de trabajadores, se convierten en garabatos negros o en una hoja blanca. Y aquellas normas que no son exigidas por las organizaciones sindicales, se convierten, ¿no?, o sea, pierden sentido, ¿no? Empezar a perder sentido una norma implica empezar a perder sentido un derecho. Los derechos que no se ejercen se terminan perdiendo. Como les decía cuando arrancamos, yo quería ser bien breve, puesto que ahora van a venir compañeros de todas las ramas de actividad, bueno, comentándoles cómo se está dando cumplimiento a nivel nacional esta norma. El otro día hubo un accidente que fue muy publicitado, salió en la prensa, la cual 32 compañeros resultaron lesionados. Felizmente, ninguno de ellos de gravedad. La explosión que hubo en un establecimiento de fabricación de medicamentos en la calle Centenario. Bueno, en ese establecimiento hace 4 meses que no se reúne el ámbito que este decreto crea. O sea, ahí
la Comisión de Seguridad, la Comisión de Discusión de la Problemática de Salud y Seguridad, hace 4 meses que la empresa ningunea a la representación de los trabajadores. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿verdad? Nosotros no queremos atribuir a que pasó lo que pasó porque los trabajadores no se reunieron con los patrones, pero sin duda alguna el rol de fiscalización que esta reglamentación establece para la organización de los trabajadores no se cumplió y bueno, a las pruebas nos remitimos. Bueno, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Rapela, pertenezco al Sindicato de Trabajadores de la Industria Química y bueno, voy a contar un poco mi experiencia en lo que es las bipartitas. Desde el sindicato, desde su fundación, siempre se defendió la salud de los trabajadores. En el 2005 se nos citó para participar en la reglamentación del convenio 155 sobre bipartitas. Y bueno, desde allí, en ese momento fue uno de los primeros grupos en tener bipartitas de salud en los lugares de trabajo y tripartitas nacionales. Y bueno, trabajando desde allí, desde esa época, formando decretos, consensuando decretos en forma tripartita, decretos sobre salud, manejo de productos químicos. Para nosotros son instancias muy importantes las bipartitas para capacitarnos y saber cómo trabajar con lo que trabajamos y poder cuidar la salud de los trabajadores. Algo que nos es tan valioso, tan caro a los trabajadores como es la salud. Y esas bipartitas tienen que funcionar, los trabajadores nos tenemos que involucrar en lo que es en el cuidado de la salud. La salud es para todos los trabajadores, no hay diferencias y siempre seguimos adelante. Y bueno, invitarlos a que sigan, que funcionen en las bipartitas, que trabajen y que se capaciten. Tenemos mucho conocimiento de los trabajadores y que ese conocimiento tiene que ser volcado al resto de los compañeros para poder cuidarlos en su salud y en el poder disfrutar de una jubilación y una vejez sana. Muchas gracias. Mi nombre es Teresa Bonilla, soy del sindicato de AUTE, secretaria general y responsable de CISO. Participo además en la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT. La salud es una lucha política colectivamente impulsada que se rige y se sostiene por el compromiso de cada delegado y delegada de seguridad. La expresión de valor sobre la salud se aprecia concretamente cuando se obtienen los logros. Por eso es muy importante el 291, porque nos permite la participación a todos los trabajadores y trabajadoras, tratando de impulsar ese saber empírico que tenemos los trabajadores. Tenemos que tener una actitud hegemónica, tratando de tener una participación activa, porque nadie, absolutamente nadie, conoce mejor nuestra propia realidad de cómo realizamos el trabajo. En UTE, desde el año 86, se crea una comisión de salud. Nosotros venimos trabajando desde hace un buen tiempo en las bipartitas sectoriales y bipartitas centrales. Hemos logrado importantes protocolos, medidas, todo impulsando a mejorar las condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras. Creemos que es fundamental el hecho del cambio cultural, porque si bien tenemos los protocolos, se conocen los protocolos, tenemos que lograr un cambio transversal en toda la empresa. Y para ello es importante que tomemos conciencia de la importancia de la salud. En UTE también contamos con medicina laboral, que es un servicio médico, y con calidad de
de vida, lo cual nos permite trabajar sinérgicamente también con seguridad e higiene, tratando de buscar protocolos y medidas que puedan implementarse. Tratamos también de sacar campañas generando conciencia. No hay urgencia que justifique poner en riesgo una vida. Y en este sentido me gustaría tomar una frase de una canción de Alfredo Zitarrosa, Milonga para una niña, que dice que hay una forma de amar que es un modo de conciencia. Tomando prestada esta frase, tenemos que asumir que si los trabajadores y trabajadoras amamos la vida, tenemos que buscar medidas, acciones que nos lleven a preservarla. Gracias. Bueno, nosotros, los trabajadores de la construcción, en el marco del convenio internacional 155 ratificado y reglamentado por el 291, tenemos del año 90 ámbito tripartito, o sea, el tripartito de la construcción es uno de los más viejos que hay en Uruguay, y en ese marco nosotros tenemos varios elementos que tienen que ver, en algunos casos, con los ámbitos bipartitos, donde también nosotros, los trabajadores de la construcción, tenemos los fondos sociales, los acuerdos, los consejos salarios, donde acordamos un montón de elementos que tienen que ver con la salud, la seguridad del conjunto de los trabajadores de nuestra industria. En el ámbito tripartito de la construcción hemos elaborado ya la tercera normativa, el tercer decreto de la construcción, donde este último, que es el decreto 125, cuenta con 427 artículos, hoy enmarcado en lo que es el avance que ha tenido la industria de la construcción, y sobre todo en las tecnologías. Y después en el ámbito del bipartito hemos acordado algunas cuestiones que son fundamentales para los trabajadores de la construcción, que bueno, esto ha generado una parte muy importante de avanzar en bajar los siniestros de la industria de la construcción en general, pero sobre todo en la industria de la construcción, que en ese ámbito del bipartito tenemos ahí enrolado también recursos como son los fondos sociales de la construcción. En el ámbito del bipartito hemos tenido la capacidad para crear, ¿no?, un fondo de capacitación para los trabajadores de la industria de la construcción, y ese fondo de capacitación para la industria de la construcción, que es el FOCA, tenemos ahí la capacitación para nuestros delegados, enmarcado en normas nacionales y enmarcado también en la normativa como es el decreto 125 y algunas normas asociadas a la industria de la construcción. Nosotros también, en el ámbito del diálogo social, que es muy importante también tener presente que tenemos los consejos salarios, aparte de tener los ámbitos bipartistas, los fondos sociales, tener la tripartita de construcción, también en los consejos salarios hemos acordado un conjunto de cosas que hace también el bienestar de la industria en la materia de salud y seguridad. Primero, que todos nuestros delegados de seguridad cuentan con horas en la semana para recorrer las obras, una cantidad de horas con un máximo de 5 horas semanales. Segundo, que nuestro delegado de seguridad en el ámbito bipartito acuerdan todos los meses con el técnico prevencionista o con el director de la obra, el capataz, el encargado, y hacen una asamblea por mes, que arrancamos allá por la década del 90 con 20 minutos mensual, pago, después subimos a media hora, y a partir de este último convenio colectivo, que es del año 2020, acordamos una hora de asamblea de seguridad, bueno, esto coordinado con el técnico prevencionista, y esto tiene que ver con lo que ocurre en cada una de las obras. Ahí en cada una de las obras son diferentes las situaciones. Tenemos ámbito bipartito con empresas que están constituidas en el país, donde están hace años y bueno, venimos acordando diferentes cosas, desde los acuerdos que se hacen en el marco general, en el ámbito de la CONASA, como también en algunas normativas que rige también a nivel nacional, y en esto tiene que ver con las charlas de inducción, tiene que ver con
con lo que es los protocolos que existen, por ejemplo, de droga, de alcohol, o de otros protocolos que hace mejorar lo que es la salud, la seguridad del conjunto de los trabajadores, o sea, tener algunas cuestiones ahí que regule en algunos lugares. Y después nosotros, la mayor parte de las cosas que negociamos tiene que ver con los consejos salarios. Nosotros en los consejos salarios hemos avanzado en el ámbito de la salud, la seguridad del conjunto de los trabajadores en varios aspectos. Yo recuerdo 2008 para acá, una de las cuestiones donde nosotros nos preocupaba la exposición que tienen nuestros trabajadores, nuestros compañeros en las obras, compañeras y compañeras, donde nuestra industria es una industria muy penosa, donde también es cierto que nuestra industria tiene algunos elementos que genera daño en la salud de los trabajadores. Estamos muy expuestos a lo que es el trabajo a la intemperie, ahí según el clima en ese momento, es según cómo nos hace daño en la salud, tanto como en invierno, en verano. Después lo otro, que muchas veces hay mucha maquinaria en la obra, que más que tengamos los elementos de protección personal, nos generan daño los gases que largan esas máquinas, como también algunos elementos como es el polvo viciado que hay en la obra. Y eso nos ha generado que en el año 2008 nosotros logramos trabajar menos tiempo, y esto significa no curar los daños que genera el trabajo de la industria de la construcción, pero sí es cierto que hoy los trabajadores del año 2008 están mucho menos tiempo en la obra y genera a la hora de retirarse, estar menos tiempo expuesto a la inclemencia o a lo que tiene que ver la exposición que hace daño a la salud en la obra. Y esto está en el ámbito del diálogo social, están los consejos salarios, como también otras cuestiones preocupantes para nosotros. Por eso digo un poco, nosotros en el marco del 291 no solamente tenemos lo que es la bipartita y la tripartita, sino también tenemos un elemento fundamental que son los consejos salarios. En los consejos salarios, cada vez que nosotros acordamos una discusión, una ronda de consejos salarios, tiene una plataforma muy interesante que hace en este aspecto la salud, la seguridad de los trabajadores. No solamente discutimos salario, sino también hay otros aspectos como a lo social y como la salud de los trabajadores. Y en la salud de los trabajadores, allá por el 2010, una de las reivindicaciones que nosotros nos parecía que debíamos tener en nuestra industria, también en el marco del 291, también en lo que tiene que ver en recomendaciones internacionales. Bueno, los trabajadores de nuestra industria desde 2010 para atrás estaban muy expuestos indudablemente a trabajar bajo el agua, o sea, cuando llovía. Bueno, nosotros el daño que les generaba en la salud a los trabajadores, estar horas trabajando cuando estaba llovinando, bueno, lográbamos tener en ese convenio colectivo una cantidad de horas anuales para que en todo caso los trabajadores no se expongan a lo que es el trabajo bajo el agua. Y eso indudablemente que ha mejorado también la calidad y la salud de los trabajadores. Y en ese ámbito nosotros también acordamos lo que es la reducción del peso de la bolsa de Portland. O sea, tenemos elementos para rato para hablar sobre el ámbito del diálogo social, sobre los consejos salarios. Pero bueno, en este marco del 291 nosotros tenemos no solamente la tripartita de corrupción, sino que tenemos también el ámbito en las empresas que están constituidas en el país, o sea, permanente. Estamos permanentemente discutiendo, mejorando en lo que podamos, en las condiciones generales, en la formación, la capacitación para el conjunto de los trabajadores, pero que bueno, ahí hay algunos elementos que para nosotros son interesantes tener en cuenta y que bueno, que particularmente en la tripartita de corrupción nosotros hemos venido sosteniendo muchos avances y bueno, ahí acordamos la mayoría de las cuestiones que tiene que ver nuestra industria. Yo decía que hoy en el diálogo social también cada convenio colectivo tiene algo especial en seguridad, ¿no? Nosotros en el 2013 también en esa discusión del Consejo Salario, donde en el 2012 habrán escuchado ustedes que la Organización Mundial de la Salud
hacía un análisis de los trabajadores de la construcción, donde decía que los trabajadores de la construcción se enfermaban mucho, que sufrían accidentes porque estaban muy mal alimentados y un trabajo de gran esfuerzo físico. Bueno, nosotros en ese ámbito también en el Consejo Salario 2013 acordábamos lo que era la alimentación en obra, que logramos tener una partida especial, ¿no?, de alimentos para los trabajadores de la construcción, también siempre en la misma discusión. Y lo más importante de todo, y esto tiene que ver también con lo que dice los convenios internacionales, el 155, lo que ratifica el 291, y lo que dice la Constitución de la República, el derecho, bueno, de las personas a salir donde hay un riesgo inminente para la salud, la integridad física de las personas. Bueno, nosotros logramos colectivizar, ¿no?, ese derecho individual que tienen los ciudadanos, ¿no?, en el sentido de que logramos colocar un procedimiento de detección de tareas que la figura, quien detiene la tarea es un trabajador, es el delegado de salud, seguridad en la obra. Y esto también es un elemento fundamental a tener presente, porque si nosotros tenemos un panorama general de lo que ocurre en el mundo del trabajo, particularmente acá en Uruguay, hay muchos lugares de trabajo que cuando están expuestos a algún trabajador a determinado riesgo, la verdad que les cuesta salir de esa posición donde está expuesto a tener un accidente o una lesión, porque muchas veces siente que, está haciendo un acto de disciplinario o que en todo caso va a tener una consecuencia con su salario. Bueno, en este sentido, nosotros también, en el ámbito del diálogo social, después plasmado nuestras normativas que están vigentes en la industria de la construcción, colocábamos la figura del delegado de seguridad como como el elemento fundamental para detener una tarea, siempre y cuando que entienda que hay un riesgo inminente para la vida, la salud de él o de otros trabajadores. Así que bueno, nosotros en ese sentido venimos laburando siempre tomando las recomendaciones internacionales, tomando las normativas que están vigentes y la verdad que las bipartitas son fundamentales, pero es cierto que en la industria de la construcción tenemos muchas obras que empiezan y terminan, pero también terminan las empresas que están construyendo esas obras. El trabajo nuestro son trabajos realmente que son trabajos esporádicos, donde muchas veces hay una obra que puede durar entre 2 a 3 años de construcción, y después la empresa que construye esa obra no construye otra obra. Entonces, son bastantes las empresas que están radicadas en el país, que trabajan hace muchos años. En esas empresas tenemos esos ámbitos bipartitos donde estamos discutiendo todo. Y con el apoyo de lo que tiene que ver los consejos salarios, con el apoyo que tiene que ver desde el tripartito y el apoyo de los fondos sociales que tiene la industria de la construcción, hemos construido una fortaleza, en mi opinión, fundamental para prevenir los accidentes y las enfermedades ocasionadas por el trabajo. Falta mucho por hacer, falta muchísimo, pero bueno, en ese camino nosotros seguimos insistiendo. Tenemos perspectiva para adelante, que tiene que ver con lo que nombraba anteriormente, el daño que genera la industria nuestra, la salud de los trabajadores, donde hay hoy algunos planteos del gobierno de extender los plazos jubilatorios. Nosotros, en el marco de lo que genera la salud de los trabajadores, el trabajo nuestro, estamos viendo otras cuestiones completamente diferentes que lo vamos a tener que ir viendo, discutiéndolo en los ámbitos que tenemos nosotros. Así que bueno, un poco por ahí, no sé si me quedo por ahí. Soy Cecilia Iraola, pertenezco a la FUS, la Federación de la Salud Privada. Trabajo ahí en la Comisión de Salud Laboral, en mi sindicato de base, soy la secretaria general y también comparto con los compañeros de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente del PIT-CNT. En la Federación de la Salud somos más de 40.000 compañeros afiliados. El 80% somos mujeres, o sea que el género atraviesa nuestra federación. El decreto 291, si lo podemos aprender de memoria, con los artículos,
con los puntos, las comas. En realidad, lo que tendríamos que entender, o sería el espíritu del decreto, es el derecho que tenemos a nuestra salud en el trabajo. Y que hay alguien responsable, que son nuestros empleadores de nuestra salud. Entendiendo eso, tenemos una herramienta. Para fortalecer esa herramienta, para poder hacer valer esa herramienta, debemos tener un sindicato fuerte. En los sindicatos que hoy existe bipartitas de salud laboral, son los lugares de trabajo donde el sindicato tiene la fuerza para exigir esas bipartitas. Porque en realidad el ministerio no realiza la fiscalización que debiera, las patronales no cumplen con ese decreto, entonces si no hay un sindicato fuerte que haga valer el decreto, no habría bipartitas. El trabajo debería ser un lugar de crecimiento y de reconocimiento personal, que permita la dignificación y la socialización de las personas que trabajan allí. A veces no es así, se pierde la salud y a veces perdemos algo más que la salud, que es lo más valioso para el ser humano, como puede ser la vida. La capacitación son instrumentos necesarios para saber nuestros derechos, para saber prevenir los riesgos que corremos en el trabajo. Pero en realidad lo que hay que valorizar, además, es el conocimiento colectivo, el conocimiento obrero. Los compañeros de la salud tendríamos que entender un poco más a cuidar nuestra salud. Nosotras, somos cuidadoras natas. Por ejemplo, cuidamos en el trabajo, cuidamos afuera del trabajo, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros padres. Pero creo que desde la matriz o desde que nosotros empezamos, no nos enseñan a cuidarnos nuestra salud. Siempre priorizamos la salud del otro antes de nuestra propia salud. Entonces se confunde un poco lo que es la vocación, conocer un trabajador, un obrero de la salud, con derechos como tan fundamentales como cuidar nuestra propia salud. Nuestra estrategia debe ser participativa, generar experiencia democrática. No es posible imponer contenidos por más democráticos que parezcan. Muchas veces la prevención depende menos de las capacidades técnicas que de un sindicato fuerte para hacer cumplirlas. Hay dos ejes principales en lo que es la salud laboral, sindical. Hacer visible lo que es invisible y hacer colectivo lo que es individual. Estamos en estos momentos en una profundización neoliberal donde se le da libertades al capital, todas las libertades. Los trabajadores organizados, la FUS, junto con los trabajadores de la salud pública, le propusieron al Ministerio de Salud Pública hacer un vacunatorio. Nosotros en base a militancia y ellos con las vacunas. Ahí se vacunaron más de 30.000 trabajadores, 600 trabajadores por día. En marzo se firma un protocolo para que los trabajadores de la salud tuviéramos algo para enfrentar el COVID. Se exigió por la ley 19.873 declarar el COVID como enfermedad laboral para los trabajadores de la salud, cosa que hasta el día de hoy estamos peleando todavía. Los trabajadores de la salud entendemos que la salud es un derecho humano no negociable. La salud se tiene que defender y es algo de todos los días. Tenemos que tener sindicatos fuertes para poder hacer cumplir el 291, para poder llevar y llenar de contenido una bipartita. Para eso nos preparamos en el Instituto Cuesta Duarte, porque las bipartitas son desiguales, por eso tenemos los trabajadores que prepararnos y tenemos que entender que si corre en riesgo nuestra vida tenemos que poder parar el trabajo, que primero está nuestra salud y que luego está el capital.
Bueno, buenas tardes para todos, compañeras y compañeros. Mi nombre es Carlos Daluz, integro la Secretaría de Salud de Fuesis, soy trabajador de supermercados, integro la Comisión de Salud Bipartita de Supermercados de Trabajadores de Disco. Y bueno, nuestras experiencias con el 291 del 07, si bien tenemos conformadas las bipartitas desde el primer convenio colectivo de la rama en el año 2005, la funcionalidad de la misma nos trae aparejado algunas diferencias. Para retrotraernos un poco en el tiempo, las medidas de alcance para la protección de los trabajadores tienen un lento alcance para los trabajadores. Una vez que se hace la recorrida de salud, se nos complejiza el poder viabilizar en forma rápida las especificaciones para el tema. Luego, otro inconveniente que estamos teniendo es que obviamente no estamos introducidos o comprendidos dentro de la capacitación. La empresa hace por su lado las capacitaciones sin tomar en cuenta lo que marca el 291, que es un ámbito de cooperación bipartita. Si bien tenemos nuestras reuniones bipartitas, nos está faltando esa pata. Y lo otro que nos está faltando también en esa pata para volver a aceitarla y ser un beneficio para todas y todos, es la información. Hay que pedirlas en forma rápida las informaciones porque no nos llegan en tiempo y forma. De hecho, estamos ahora abocados en hacer una recapitulación de los accidentes, que lo hacemos semestral, que esa información llega. Después, otro detalle importante que nos sirvió el 291 fue, como todos saben, estamos cursando una pandemia, el trabajo que han hecho las comisiones bipartitas en cuanto al tema COVID. Allí nosotros desde abril del 2020 tenemos firmado un tripartito, protocolo sobre actuación de COVID y algunas especificaciones que nos han llevado a tener poca cantidad de compañeros infectados, lamentablemente con el deceso de 3 trabajadores de la cadena a la cual yo trabajo. Después, en definitiva, tenemos esa inclusión de que necesitamos que el trabajador y la trabajadora tome conciencia de que las comisiones bipartitas son para el beneficio de todas y todas. Nos está faltando, como dije al principio de la charla, que las empresas cooperen en cuanto a la información requerida en nuestros lugares de trabajo. Por allí pasarían nuestras experiencias en Sintradis, que es el sindicato de trabajadores de supermercados Disco. Mi nombre es María Rosa, soy integrante del Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines. Hoy me toca cumplir el rol de Secretaria de Salud, un rol súper importante porque la salud y la seguridad de los trabajadores creemos que es lo más importante a la hora de entrar a trabajar, saber que podemos volver sanos en nuestros hogares. Me tocó hace poco tiempo ser Secretaria de Salud y por suerte ya estaba integrada la tripartita en nuestra rama. Mientras que me tocó cumplir el rol, se trabajaron en varios documentos. Uno de ellos contemplaba la limpieza y la sanitización en las áreas productivas y lo que conlleva el COVID. Desde que estamos participando como Secretaria de Salud en la industria, entendemos que todos los temas son importantes. Desde que se mantengan las bipartitas de salud en todas las empresas, capacitar a los trabajadores, a los compañeros delegadas y delegadas de salud para que puedan involucrar al resto de los trabajadores y que entiendan la importancia que tiene estar capacitados, saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son las obligaciones que tienen las empresas que proporcionarnos a la hora de seguridad laboral. Entendemos que desde la implementación del equipo de trabajo correspondiente, materiales de protección personal, pero también estar participando en la tripartita y denunciando las cosas que nos parecen que vulneran nuestros derechos. Así como peleamos día a día por la seguridad de los trabajadores, en estos momentos nos toca atravesar cuestiones importantes con lo que tiene que ver con la seguridad. Hace poquito tuvimos la explosión en una planta donde tuvimos que lamentar que compañeros salieran lesionados, algo que tal vez se podría haber evitado con la concientización de los trabajadores.
sabiendo que la seguridad y la salud tiene un rol fundamental en el trabajo que cumplimos día a día, no solo para nosotros, sino también para los productos que elaboramos en lo que tiene que ver con la farmacéutica. Entendemos que las herramientas que nos proporciona el Cuesta Duarte, el decreto 291 y los formadores que día a día insisten con que nos formemos y entendamos que la salud es primordial, son fundamentales. Creo que la única manera de poder hacer cumplir todo lo que tiene que ver con la salud y la seguridad es de la manera que la venimos llevando adelante y que capaz que podríamos hacer un poco más de énfasis a veces a la hora de proteger a las compañeras. Cuanto más herramientas tenemos, más seguros estamos. Tendría que ser el sindicato, los trabajadores afiliados y no afiliados, los que entiendan que la salud está por encima de la producción, la salud está por encima del mercantilismo, la salud está por encima de todo lo que los patrones nos quieran imponer a la hora de vender y no cuidar la salud de los trabajadores. Agradezco mucho el haber estado invitada a participar de esto, porque es la manera de llegar a la población y concientizar al público en general. Hola compañeros, bueno, mi nombre es Alejandra Vázquez, represento a AFUTU, la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay, e integro desde hace muchos años la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT. En esta instancia se nos convocó un poco para comentar cómo estamos trabajando con el decreto 291 del año 2007 y el 244 del año 2016. Bueno, en el ámbito educación, desde el punto de vista de nivel terciario, ¿ah? Y en ámbito público, es importante destacar que las bipartitas, como todo ámbito, pero en este sobre todo, que somos muchas personas, muchos trabajadores, es fundamental tener los ámbitos bipartitos porque es una forma también de recordar los derechos que tenemos los trabajadores y también de apelar a mantener esos derechos. En la educación técnica, en el año 2017, se formó la bipartita de seguridad y salud, con representantes, por supuesto, del sindicato mayoritario, que en el caso de los funcionarios de UTU es AFUTU, y bueno, funcionó hasta el año 2020, que teníamos incluso tripartitas regionales. Después de eso, bueno, con distintos cambios que han habido a nivel gubernamental, la bipartita se dejó de convocar, por lo tanto nosotros entendíamos importante concurrir al Ministerio de Trabajo y hacer una denuncia a los efectos de que pudiera volver a citarse dicha instancia de cooperación. Luego de varias tripartitas hemos logrado que se establezcan de nuevo, cosa que es importante resaltar porque, bueno, si bien hubo que hacer algún movimiento en cuanto al ministerio, pero la lucha de los trabajadores, la lucha por tener esas instancias para poder compartir y para poder participar de la organización del trabajo fue importante. Entonces, a partir de ahí pudimos restablecer el ámbito bipartito, que si bien no está funcionando, bueno, como muchas veces queremos, pero al menos lo tenemos y lo tenemos funcionando. Es importante saber que a través de la instancia bipartita se han logrado muchas cosas, se han hecho evaluaciones de riesgo, se han establecido bipartitas regionales, que hoy en día lamentablemente no están funcionando, pero en su momento funcionaron. Se han hecho investigaciones de accidentes en conjunto, ¿verdad? La administración con los trabajadores afiliados. Y bueno, y de alguna manera hemos podido establecer, incluso en estas instancias de pandemia en las que estamos, todo lo que refiere a los protocolos, ¿sí?, que establece las resoluciones del CONASAT, hemos podido participar y trabajar.
Así que para nosotros ha sido algo fundamental. Estamos en un debe con el decreto 244 respecto a lo que tiene que ver las capacitaciones, que no hemos recibido capacitaciones como establece la normativa a los delegados del ámbito de cooperación, pero bueno, eso es un objetivo que tenemos para adelante y creo que lo más importante de esto es resaltar que estos ámbitos, tanto en el ámbito público como privado, deben de existir. Tenemos que, entre todos, tomar conciencia de la importancia y, bueno, un poco tratar de pelear para poder obtener los resultados. Así que, bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Rosa. Soy secretario de Salud Laboral de la UNRWA, perteneciente al Comité Ejecutivo desde 1996. El área de salud y seguridad, que es parte de lo que queremos transmitir hoy, el cumplimiento del decreto 291 en el sector. Bien, la UNRWA organiza en el gremio, hay unos 25.000 trabajadores, la UNRWA organiza unos 7.000 trabajadores. Más o menos unas 200 empresas, eso da un contexto donde hay empresas que tienen 5 trabajadores hasta 6 empresas que tienen más de 100, 120 trabajadores. Las bipartitas se cumplen en la mayoría, en el 100% de los lugares de trabajo se habla, se discute con la empresa el tema de salud, seguridad, igual que las demás condiciones. Específicamente el ámbito de participación bipartita, andamos en el entorno del 70% de las fábricas o de los comités de base organizados. ¿Por qué? Porque, bueno, las empresas más chicas, entre ellas lo que es la electrónica, talleres mecánicos y estaciones de servicio, esa masa de trabajadores son las empresas más chicas, estas que tienen entre 5 y 10, 16 promedio de trabajadores, que ha sido un poco más difícil poder conformar el ámbito. El ámbito funciona regularmente, tenemos una gama de funcionamiento de reuniones entre los comités o las bipartitas que se reúnen semanalmente, a las que se reúnen quincenalmente, mensual, cada 2 meses, cada 4 y cada 6. Que eso también perjudica o complica el tema de la organización, la planificación o el seguimiento de los temas. En este contexto, las bipartitas que están funcionando, que han logrado tener continuidad, ese 70% que hemos planteado, lo hacen regularmente bien, cumpliendo los cometidos del decreto 291. Se hacen reuniones periódicas, se labran actas, ¿verdad? Se reparten las actas a los delegados, se hacen recorridas por los lugares de trabajo, se analizan los accidentes de trabajo y se planifican lo que es el tema de las condiciones o el mejoramiento de las condiciones para adelante, el plan de seguridad. Una curiosidad, en muy pocos de estos lugares se da la información necesaria a los delegados, que es uno de los debes que tenemos como movimiento organizado, que es, por ejemplo, conocer los planes de seguridad, conocer cuáles son las medidas inmediatas. Para eso es una de las discusiones que tenemos día a día con las patronales y en la bipartita. A nivel nacional tenemos una tripartita funcionando, el decreto 291, la tripartita a nivel nacional, la metalúrgica, y se están conformando 3. Una de estaciones de servicio, que ya estamos teniendo varias reuniones, estamos conformando la tripartita de navales, retomando en el 2006, gracias a el compañero Ronald Gracide, que fue el primer inspector general de trabajo, un compañero que venía del gremio de Zunca, convocó a la tripartita naval para discutir normativa. Y bueno, ahí esa tripartita funcionó en el 2006-2007, sacando el decreto 299 para el sector trabajo en altura y espacio confinado. Después de ahí, recién ahora en esta ronda de Consejo de Salario, la 9ª, logramos hacer un acta, ¿verdad? Una nota en conjunto a la inspección solicitando
la conformación del ámbito y bueno, ahora en estos días se está conformando. En diciembre y enero se está conformando. La otra tripartita que se intenta funcionar es la de gomerías, que también hubo un acuerdo en el sector de Consejo de Salario en la 9ª ronda. Lo mismo pasa en autoparte, pero bueno, esto como que las tripartitas es un debe a nivel nacional, porque, por ejemplo, existen 240 o 260 grupos salariales y solamente están funcionando entre 25 y 30 tripartitas de cada uno de esos sectores. Entonces es algo que tenemos que seguir avanzando, ¿verdad? No sé qué más. No sé qué más decir. Tengo muchas cosas. Bueno, en el ámbito tripartito metalúrgico hemos logrado hacer un boletín que tiene que ver con el tema de soldar seguro, soldando seguro se llama. Logramos hacer capacitación para los delegados, para 40 delegados, representantes de los trabajadores y representantes de los empresarios, lo hicimos en conjunto. Eso también llevó a que no se ha terminado la capacitación, ¿verdad? Estamos en ese proceso de hacer esa capacitación. Logramos hacer protocolo de alcohol y droga y también hemos logrado sacar una nota promoviendo lo que es la vacunación por el tema del COVID. En este periodo, último periodo, no nos hemos logrado reunir. Para adelante tenemos la discusión de procesos de trabajo, como puede ser el tema de tratamiento de superficie, el tema de confort térmico, ¿verdad? Que son los cometidos que tiene este ámbito a nivel nacional, discutir cómo estos componentes de trabajo, la maquinaria, el clima, el ambiente, se relaciona o se interlaza con los que realizamos el trabajo, ¿verdad?, con los trabajadores. Son los grandes desafíos que tenemos para este próximo año y bueno, esperamos, igual que el resto, poder avanzar. Muchas gracias.